La distribución de probabilidades o la distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. Entre ellas tenemos la distribución normal de probabilidades. Esta distribución corresponde a una variable continua porque puede tomar eh, diferentes valores entre un valor entero y otro. La forma en que se distribuyen las probabilidades es como un montículo, ¿verdad? Conocida como la campana de Gauss. La fórmula para generar esta distribución es la que pueden observar a continuación, en donde tenemos e, que es la base del logaritmo natural, pi, que es la constante, 3,14, y aparte de eso tenemos la media poblacional, ¿verdad? El- eh, los parámetros poblacionales, ¿verdad? Media y desviación estándar, ¿sí? Entonces, esto nos permite tener eh, la función de distribución de la probabilidad. En cuanto al gráfico, como había mencionado ya, esta es la forma de la distribución normal en donde se tiene como área bajo esta función de distribución las probabilidades que van desde los valores negativos hasta los valores positivos. La sumatoria de todas las probabilidades, como sabemos, es igual a 1, por lo tanto la superficie debajo de esta función de distribución es igual a 1. Tenemos la media 0 que divide a esta superficie en dos, 0,5 a un lado y 0,5 del otro lado. Algunos casos que se puede presentar para la distribución normal. Lo que vamos a ver es el cálculo en Excel, lo que nos permite determinar la probabilidad acumulada, ¿verdad? Siempre desde del lado izquierdo hacia la derecha tenemos la acumulación de las probabilidades, y en este contexto siempre vamos a estar hablando eh, de valores menores o valores mayores, ¿verdad? No, la probabilidad puntual es igual a cero, por lo tanto no se hace el cálculo en esta distribución. Uno de los métodos para calcular la probabilidad es usando la tabla de la distribución normal. Para eso se estandariza la variable aleatoria mediante una función, ¿verdad?, que nos permite encontrar el valor de z, y a partir de ese valor de z se busca el valor de la probabilidad en la tabla de la probabilidad normal. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, como les mencioné en la hoja de cálculo que ya tengo preparado. Eh, Tenemos el primer ejemplo sobre calificaciones de los exámenes. Los puntajes en un examen de matemáticas para un grupo de 50 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 75 puntos y una desviación estándar de 8 puntos. Los datos que necesitamos son eh, la cantidad, ¿verdad? Acá dice puntaje, un grupo de 50, entonces tenemos n igual a 50. Luego tenemos la media que es igual a 75 puntos, y la desviación estándar, voy a poner SD, es la desviación estándar de 8 puntos. Bueno, acá la primera pregunta nos pide determinar la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 70 y 80 puntos. Entonces, como sabemos, la distribución normal es una distribución de probabilidad acumulada del lado izquierdo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que x sea menor que 70, ¿verdad? Y luego vamos a calcular la probabilidad de que, x sea menor que 80 y hacer la diferencia entre estas dos probabilidades. Entonces, la probabilidad que solicita es la probabilidad de que la variable esté entre 70 y 80. Entonces va a ser de esta manera: x esté entre 70 y 80 es igual a la diferencia entre estas dos probabilidades, o sea, la probabilidad de 70
y 80. Vamos a comenzar a calcular. En este caso se utiliza la función distribución normal. Bueno, vamos a escribir distri.n, distribución normal n, en donde nos pide x, en este caso es 70, la desviación estándar, o primero la media es 75, la desviación estándar 8, y si es acumulado, ¿sí? Vamos a poner 1. Y esta es la probabilidad de que la variable tome valores menores que 70. Luego vamos a calcular lo mismo, distribución punto normal n para el valor 80. Entonces x es 80, media es 75, desviación estándar 8 y acumulado 1. Así. Entonces ahí tenemos las dos probabilidades. Y esta probabilidad es el resultado de restar estos dos valores. Entonces va a ser igual a la probabilidad de que sea menor que 80 menos la probabilidad de que sea menor que 70. Enter. Entonces este es el valor solicitado. Es la probabilidad de que un estudiante obtenga una calificación entre 70 y 80. La otra pregunta dice, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvo una calificación superior a 83? En este caso ya es superior. Los datos que necesitamos son estos dos, ¿sí? La media y la desviación estándar. Vamos a plantear la probabilidad que nos solicita. La probabilidad solicitada es que x sea superior, dice, entonces es mayor que 83. Esto es lo que hay que calcular. Recordemos que en la fórmula siempre nos va a dar la acumulada inferior, o sea, la fórmula nos va a dar la probabilidad de que x sea menor que 83. ¿Sí? Esto es lo que nos va a dar la fórmula. Recordemos que la probabilidad puntual o la probabilidad de que x sea igual a 83 es 0, por lo tanto no se tiene en cuenta acá. Entonces primero vamos a calcular esta probabilidad que nos va a dar la fórmula distribución n, distribución normal. Los datos son x, que es 83, la media 75, la desviación estándar 8 y acumulado 1, vamos a ponerlo. Así es. Bueno, entonces ¿cómo calculamos la probabilidad de que x sea mayor a 83? Aplicamos la propiedad de la suma de las probabilidades, que es igual a 1, entonces va a ser 1 menos esta probabilidad que está acá, ¿sí? Entonces esta probabilidad es, acá nos pide porcentaje, entonces esto podemos expresar en porcentaje, como acá está indicado como probabilidad. Voy a hacer lo siguiente, es igual a acá y expresarlo en porcentaje. Entonces es 16% de posibilidad de que un estudiante obtenga una calificación superior a 83. Vamos a un ejemplo más. Este ejemplo es sobre asistencia a clases. En una clase de historia, la asistencia promedio de los estudiantes es de 25, con una desviación estándar de 5. Considere que un grupo tiene una buena asistencia si asiste al menos al 80%, si hay una asistencia del 80% de los estudiantes. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos como datos? Tenemos el promedio, que es la media. La media es 25. La desviación estándar nos dice que es 5. Y como acá dice, se considera que un grupo tiene buena asistencia si asiste al menos al 80% de las clases. Sería 80% de las clases. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular el 80%. Ese es el valor, ¿verdad? El 80% de las clases. A ver, ¿cómo vamos a calcular? Vamos a ver el 80% de 25. Entonces x va a ser 80% de 25, sería 25 por 80 dividido 100. 20. Muy bien, entonces x es igual a 20.
Entonces la probabilidad de que un grupo en particular tenga buena asistencia es que tenga una asistencia mayor que 20, ¿verdad? Mayor o igual a 20, pero en realidad nosotros vamos a calcular la probabilidad de que X sea mayor que 20. Esto es lo que necesitamos calcular. Muy bien, pero no nos va a dar, la fórmula no nos va a dar esta probabilidad, sino que nos va a dar la probabilidad de que X sea menor que 20. Y luego aplicamos la propiedad. Entonces acá va a ser, es igual a distribución n, distribución normal, X, que es 20, luego la media, que es 25, la desviación estándar 5 y acumulada 1. Entonces esta es la probabilidad de que un estudiante tenga una asistencia menor que 20. Ahora, para calcular la probabilidad de que un estudiante o el grupo de estudiantes tenga una asistencia mayor a 20, entonces vamos a aplicar la propiedad 1 menos este valor es igual a, entonces esta es la probabilidad. ¿Ok? Bueno, ¿qué porcentaje de grupos tiene una asistencia inferior a 20%? Inferior a 20%. Entonces primero vamos a calcular el 20%. Entonces X va a ser igual a 25 por 20 dividido 100, 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje del grupo tiene asistencia inferior a 5? ¿Verdad? Entonces vamos a calcular directamente con la fórmula. Lo que nos está pidiendo es que X sea menor que 5. Entonces podemos hacerlo directamente con la función distribución.n, distribución.normal. X va a ser 5, la media es 25, la desviación estándar 5 y acumulada 1. Así. Este es un valor expresado en notación científica, un valor muy pequeño. Acá podemos expresarlo como número y verlo en decimales. ¿Sí? Así sería, es un valor muy pequeño para que no se confundan después, ¿verdad? Cuando se sale notación científica, tienen que siempre colocar la opción número y luego mostrar los decimales, aumentar la cantidad de decimales y ya van a tener el valor de la probabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo por ahora. Seguimos en otro momento.